Esto tiene que ver con una teoría dentro de la ciencia política, que es la teoría del discurso, que además en Argentina hemos tenido politólogos que han aportado mucho a esta teoría, como es Ernesto Laclau, como es Alejandro Gropo, y justamente lo que interpretan esta corriente, ¿no?, quienes se posicionan desde este lugar, es que entienden que la construcción del poder se hace justamente disputando algunos significantes dentro del ámbito político, ¿no? Lo podemos ver cuando pensamos, por ejemplo, en el plano nacional, en la construcción de sentido que hizo el kirchnerismo con respecto a algunos significantes, como el significante democracia, derechos humanos, es decir, cobró se tomó el lugar de ocupar ese espacio político de algunos significantes y resignificarlos justamente, dándole sentido a lo que tal vez años atrás o en otros momentos de la historia se referenciaba con otros aspectos, ¿no? Y de hecho, por eso digo, la política es una disputa de sentidos, porque a fin de cuentas, cuando hablamos de los discursos, ahora que estamos en campaña, aprovechando que estamos en campaña y hablamos de políticos o candidatos y candidatas que hablan de algunos significantes que parecen vacíos, como es el trabajo, la seguridad, bueno, el desarrollo de la provincia. ¿Qué están diciendo cuando dicen desarrollo de la provincia, no? ¿Qué propuestas, qué ideas hay detrás? O cuando hablan de seguridad, claro, ¿cuáles son los sentidos que están disputando? Porque todos escuchamos que dicen esas palabras, pero hay que ver realmente en qué se traduce. Si hablan de seguridad desde un sentido de la represión, de los derechos humanos, ¿desde qué posicionamiento están construyendo ese discurso con el que, bueno, se muestran como candidatos? Sí, o desde un lugar vacío de contenido, ¿no? Porque en definitiva es como que la mayoría tiene un disco rígido, ¿no? Donde dicen exactamente las mismas palabras. La producción, y por un lado, ¿no? Porque vos decías también que esta categorización, por ejemplo, que tuvimos siempre en las ideologías de centro izquierda o de centro derecha, está en este momento como por algunos sectores subestimada, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la antipolítica que también se lleva a cabo desde otros sectores de la política, valga la contradicción, ¿no? Estos sectores de libertarios, estos sectores, por ejemplo, de la centro derecha, que vemos agrupados también como otros de la centro izquierda. No sé si me escuchas con ruido, porque yo escucho acá como un eco permanente. Pablito, será... Ah, está, gracias, me sentía mi propia voz, perdón. Te decía si se debe un poco a eso, ¿no? Que los discursos están como vaciados de contenidos y tiene que ver con esta narrativa que vos decís y que yo coincido, se ha ido construyendo a partir de la última década, me parece, desde la centro derecha, ¿no? Que han ido vaciando el contenido de la importancia de la política, de la importancia de pertenecer a un partido político, a una visión de país, que ya de por sí tiene que ver con la ideología en sí misma. Estás parado en algún lugar cuando estás parado en un partido político, por ejemplo. Sí, coincido con tu análisis y además es muy importante evidenciar que aquellos que creen que no están parados en ningún lado, en realidad, cuando uno no ocupa un espacio, alguien lo va a ocupar. Entonces, si no se posicionan en ciertos lugares, esos espacios que parecen quedar vacíos, en realidad sí terminan estando ocupados por otros discursos, ¿no? Muchas veces vemos políticos que en el plano de la gestión política y mismo también en los procesos electorales acuerdan con fuerzas incluso que opositoras para conformar frentes electorales, y ahí es donde se produce ese vacío de sentido, que en realidad ese vacío está representando algo, ¿no? Y está representando incluso muchas veces la falta de decisión, ¿no? Yo pienso en la provincia en este momento tenemos frentes electorales en donde el candidato a senador acompaña a listas de concejales que incluso tienen ideologías opositoras entre ellas, ¿no? Tenemos listas en donde encabezan concejalas, candidatas a concejalas que representan una lectura de la política y una historia de lucha y de militancia feminista, por ejemplo, y en esa misma frente electoral encontramos gente que representa todo lo contrario, ¿no? Una postura antiderechos. Entonces, a mí me gustaría saber,
internamente en ese frente electoral, bueno, finalmente, ¿qué están decidiendo? Porque si un candidato apoya una postura y la otra, entonces pareciera ser que hay un espacio vacío, pareciera ser que no necesitamos que ese candidato tome una postura al respecto, sino que puede acordar con ambas posturas opositoras, pero eso no es cierto, porque a fin de cuentas, sí, la política es una disputa de sentido, y si hay alguien que no quiere resolver ese sentido, tomar una postura rígida ante ese sentido, alguien más lo va a hacer por él. Ajá. ¿Sabes lo que me preocupa a mí en realidad, Luciana? Me preocupa la ciudadanía en general, que habrás visto algunas encuestas, inclusive provinciales, que están dando vueltas, donde te dicen que la gente en realidad no tiene idea que hay elecciones, la mayor parte, y otra tanta, que no recuerdo las cifras, pero creo que era un 44%, por ejemplo, no tenía idea que se iba a reformar la Constitución y por qué se lo hace, digamos, ¿no? Y que va a ir a votar y que va a votar quién va a representarlo para que sea esta reforma. Entonces, yo creo que van de la mano, digamos, tanto estas alianzas que son incomprensibles para los que de alguna manera tratamos de leer cómo se va construyendo la política día a día, porque es una construcción permanente y lo estamos viendo en estos cambios, como así también va de la mano con este tema de despolitizar de alguna manera el contenido de la política para la población en general. Es decir, los medios ayudan a despolitizar de alguna manera, los medios sobre todo nacionales, no sé si coincidís conmigo, en estos grandes paneles donde se banaliza absolutamente todo, desde la compra de una marca de vacuna hasta, por ejemplo, un discurso presidencial donde el presidente comete un error al hablar, que lo comete todo el mundo, pero ya es la base, digamos, para que durante semanas se despolitice un poco todo lo que se está construyendo de algún lado dentro del gobierno nacional, ¿no? Dentro de esta confusión hay como otra subconstrucción que tiene que ver con que la política es mala para la mayor parte de la población, ¿no? Esa población que no trabaja sobre el sentido de la política, que no la analiza porque trabaja en la docencia, porque es médico, por ejemplo, o porque está en la construcción. Entonces, ¿cómo hacemos desde la ciudadanía para entender, por ejemplo, la importancia de estas elecciones? ¿Y cómo hacemos como ciudadanos comunes para tratar de reflexionar a quién voy a votar en estas listas? Sí, es una pregunta muy profunda, pero bueno, a ver si podés sintetizarla. ¿Cómo hacemos para que el ciudadano común pueda elegir de entre todas estas alianzas algo medianamente coherente? Yo creo que hay un punto del que vos mencionabas que para mí incluso pone en jaque a la democracia provincial, que es esta cuestión de hacer una reforma constitucional en un momento de pandemia como en el que estamos, y con una agenda cerrada, como toda reforma de constitución, primero se aprueba una ley sobre la agenda que se va a reformar en la Constitución, y yo coincido con vos en que la gran mayoría de la población no conoce cuál es esa agenda que se va a reformar, no conoce tampoco que se va a hacer una reforma constitucional y tampoco conoce quiénes son los candidatos a convencionales constituyentes para elegir una mejor opción, ¿no? Y vuelvo a lo que decía anteriormente, porque creo que el desconocimiento va de la mano justamente de una clase política que se ha esforzado para que la ciudadanía no conozca esto. Es decir, no creo que sea una falla de la ciudadanía, sino todo lo contrario. Lo que creo es que muy probablemente hay intencionalidad de que este proceso electoral se dé de esta manera y que esta reforma constitucional se dé de esta manera. Entonces esos son los significantes que yo digo, parecen que no están, porque están ocultos, porque nadie está hablando de estos temas, pero en realidad es interesante hacer el análisis de justamente cuáles son las intenciones o qué intereses operan detrás de estos procesos, como una reforma constitucional o como una elección general, que además hay que mencionar
es una elección extraordinaria porque se ha roto el sistema tradicional que veníamos sosteniendo en la provincia, que tenía antes de las elecciones generales, elecciones PASO, que son primarias abiertas obligatorias, que justamente lo que hacían era institucionalizar en los partidos políticos, abrir el juego político para, bueno, justamente tener primarias abiertas. Entonces, esta elección hemos eliminado esa institución que se llama PASO, que sí la sostenemos a nivel nacional y que justamente es muy difícil jugar en un sistema electoral en donde eventualmente tenemos PASO, eventualmente no la tenemos, y las normas van cambiando y no tenemos un sistema rígido que se sostenga en el tiempo, porque a fin de cuentas la institucionalidad se trata de eso, de sostener normas en el tiempo, si no se rompe la institucionalidad. Nicolás, creo que querés hacerle una consulta a Luciana. Sí, yo creo que, digamos, acá en la Argentina, digamos, en América Latina, hay dos modelos que vienen desde las invasiones inglesas, y si querés tomar el Tupac Amaru para acá, dos modelos. Dos proyectos de país, de continente completamente distintos. Entonces, se va manifestando en distintas etapas de la historia, pero son dos andariveles completamente distintos. Lo que creemos que debemos integrarnos al continente para ser una nación, y lo que quieren ser una provincia, y terminar en un mundo donde ya estamos en estados continentales industrializados, o sea, grandes ecúmenes, y quieren que seamos un paisito para hacer factoría, en este caso, de un proyecto geopolítico anglosajón. Y eso se manifiesta en todos los aspectos. Pero yo creo que en el tema cultural es donde se da la gran batalla. Yo creo que nosotros somos colonizados, no es que vamos a ser, ya somos colonizados. Porque no queremos cambiar la historia mitrista, no queremos tener otra mirada de la historia, se impone un solo modelo, Casero, Pavón, golpe cívico-militar, menemismo, macrismo, etcétera. Y vos dijiste algo que es real en cuanto a que yo, por ejemplo, que tengo militancia en el peronismo desde que estaba en la panza de mi mamá, así que lo conozco mucho, te podría decir que el peronismo es un sistema, la doctrina es un sistema de ideas. Un sistema de ideas que tiene que ver con esto que brevemente te he dicho, ¿no? Entonces vos no podés hacer alianza con otro modelo, como es el modelo neoliberal, que está en la antípoda del peronismo, completamente. Entonces cuando un dirigente dice, no, pero vamos a hacerlo porque hay que ser pragmático, consenso, no. Cuando el peronismo define la evolución, se refiere a que el sistema de ideas, esto que se llama sintéticamente doctrina, se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Por ejemplo, tenemos que discutir si el industrialismo que vamos a hacer es el de que hicimos el 45-55, con industria liviana y no industria pesada, o si vamos a fabricar satélites, que estamos en condiciones de hacerlo, si con el litio vamos a hacer baterías autoeléctricos, solo vamos a hacer megaminería y vamos a exportar para que otros fabriquen y otros generen laburo en otro lado. Esta es la discusión. Entonces vos no te podés aliar con cualquiera. No es tan simple. Y yo creo que esta crisis, como bien lo decís vos, es porque la que es ignorante y analfabeta es la dirigencia. No está formada, no sabe ni lo que defiende. Yo he visto gente en los actos que intenta cantar la marcha como una forma de tener pertenencia. ¿Entendés? Entonces, si nosotros no discutimos culturalmente, si no modificamos los planes educativos, y que alguien sepa que Güemes peleó contra los ingleses cuando tomó la Justine, si no sabe que Jaureche, que Scalabrini, que Perón, que Artigas, que San Martín, que Belgrano fue industrialista, si no sabemos eso, estamos perdidos. Entonces en esta elección, en Salta y en el país incluso, es vergonzante, es lo que llamaba, es un cambalache. Es decir, vos vas en una elección con unos que son tus rivales, y en la nacional vas junto con los que son tus rivales. ¿Cómo mezclar los sistemas de ideas? Es terrible esto. Yo no lo he visto nunca. ¿Me entendés? Y sigo siendo joven porque la juventud tiene que ver con las ideas, no con el paso del tiempo. Bueno, ¿qué me decís de eso, vos que sos politóloga? ¿Ah? Yo coincido con vos sobre esta cuestión de cómo las ideas o este sistema de ideas tiene que ser
predominante al pragmatismo electoral y a una alianza propia del contexto electoral. Sin embargo, me parece que hay que también pensar cómo en el plano de lo real esto termina sucediendo, ¿no? Y muchas veces termina sucediendo, vos lo llamabas, por una clase ignorante, le decías vos. Yo creo que a veces hay que pensar que no solo son los que están en los frentes, sino también quienes están detrás, ¿no? Y a veces tal vez esos no son tan... Sin duda, claro. Sin duda. Esos tal vez no son tan ignorantes, y entonces hay que pensar por qué en esta provincia, en donde hay un sistema electoral que favorece al oficialismo, justamente al oficialismo provincial estoy hablando, ¿no? Justamente por eso se desdoblan las elecciones, justamente por eso se tiene un sistema electoral propio, como es el voto electrónico, que a mí me encantaría saber de quiénes auditan el voto electrónico, quiénes supervisan ese sistema electoral. Entonces digo, todos estos sistemas que podemos seguir nombrando además, que hacen a la particularidad del sistema político provincial y que nadie los pone en cuestionamiento, porque yo no conozco un político que lo cuestione, por lo menos públicamente no lo he visto, sino que todos juegan ese juego político, y me parece que todos esos dispositivos de poder que yo acabo de mencionar no son tanto desde la ignorancia, sino justamente desde la intencionalidad, ¿no? Es mi lectura que hago, que después... Claro, para lo discursivo, discutamos, ¿no? Después terminamos en la frivolidad de discutir sobre una imagen de un candidato, de una candidata, imagen física estoy hablando, ¿no? Sí, terminamos discutiendo sobre si el apellido de tal candidato, si pertenece a tal familia o no, y terminamos discutiendo en lo mediático estoy hablando, terminamos discutiendo cuestiones que terminan siendo accesorias y no de fondo del sistema político.